Muy buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a avanzar con el segundo video. En esta vez vamos a ver los usos de la función, a recordar un poquito de la clase anterior. Además, vamos a ver las formas de representar la función y vamos a avanzar un poquito más en la simbología matemática que se utiliza. ¿De acuerdo? Avancemos. Primero, en la clase anterior vimos cómo se utilizaba el concepto de función en el medio ambiente. ¿Se acuerdan de este señor? ¿Qué hacía? Grababa sonidos de las aves a través del micrófono que ven ahí. Entonces, si tenemos dos aves, como les indico acá, por ejemplo, si tenemos estas dos aves y el señor las graba con el micrófono y el equipo que él tiene, entonces, ¿qué va a tener? Va a tener dos grabaciones, una de esta ave pequeña y otra de esta ave grande, ¿sí? Pero si ven como una canta más fuerte y más débil, entonces, ¿cómo será la gráfica? Les pregunto. La gráfica podría ser de este tipo, ¿ya? Es un ejemplo. La gráfica que produce cada ave podría ser así. Una pequeña, ¿sí ven? Y una mucho más grande, ¿sí? Entonces, tenemos dos aves que podríamos llamarlo entrada. El sonido o el canto de las aves entran al micrófono y lo que sale, ¿qué es? Dos grabaciones, ¿sí? Vamos a avanzar. Entonces, ¿qué es el concepto de función? ¿Cómo lo podemos entender el concepto de función? El concepto de función podríamos entenderlo como una máquina. Si ven aquí una máquina de hacer jugos, en donde ingresa información o ingresan datos. En este caso ingresan naranjas. Y en la salida que producen, produce un vaso de jugo. ¿Sí? Entonces tenemos datos de entrada y datos de salida. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tenemos en la mitad? La función. ¿Sí? Vamos a pasar acerca de la representación que tiene el concepto de función. Primero vamos a ver la parte algebraica, cómo simbólicamente se lo representa al concepto de función. Una función podríamos decir que se lo denota como f de x o también como y. Generalmente en los ejercicios lo conocen así, como f de x o como y. La función es f de x, la función y es igual a, la función f de x es igual a. ¿Ya? Siempre van a escucharle esa forma de hablar o dirigirnos a una función. Segundo, tenemos la forma gráfica, muy importante. Aquí ya vimos algo de la forma gráfica, ¿sí ven? Tenemos acá en el plano que se grafica la función. Entonces, la forma gráfica constituye una forma de ver a la función, una forma gráfica. Tenemos funciones muy conocidas y están aquí. Las he puesto para que las vean. Cada una tiene un nombre, ¿sí ven? Y una forma muy interesante, ¿sí ven? Están en inglés, ojalá las entiendan. Vamos a ver si es que pueden recordar o hacer la traducción al español. La primera dice linear function. En español sería función lineal. Muy bien, ¿ya? Y así vamos viendo cada una de estas. Les dejo para ustedes, ¿sí? Avancemos. Entonces, la función f de x, muy importante, que tiene datos de entrada, ¿sí? Que se los conoce como x, y los datos de salida se los conoce como y, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo de función, ¿qué tenemos? Las entradas son a, b, c, d, y las salidas son w, x, y, z, ¿sí? Cada una, si ven, están conectadas. Es decir, que la entrada A minúscula le corresponde a la salida W. La entrada B le corresponde a la salida X. ¿Sí? ¿Sí ven? Por ahora, no vamos a ver qué tipos de datos son. Simplemente son letras. ¿Ya? No nos interesa mucho qué datos son ahora. Solo que son datos de entrada y acá son datos de salida. Entonces, si vemos una función de este tipo, que a cada dato de entrada le corresponde un dato de salida, entonces decimos que la función f de x es una función. Ese es el requisito muy importante para que sea una función. Si no cumple ese requisito, no es función. A cada dato de entrada le corresponde un dato de salida. ¿Ya? Vamos a ver otros ejemplos, a ver cómo les va. Este ejemplo de acá, eso no es función.
Pues no es función. ¿Por qué? Les dejo para que revisen, ¿ya? Esto de acá, eso no es función. Eso no es función. Pues no lo es. No es función. ¿Sí? En clase lo vamos a conversar. Esto de acá, eso no es función. Vamos a verlo bien. ¿Eso no es función? Sí es una función. ¿Sí? El ejemplo de acá no lo vamos a avanzar a ver, pero los dejo ahí. ¿Sí? Es una función. Y si tienen dudas en clase lo vamos a conversar. Avancemos. El ejemplo que tenía para hoy. Muy importante. Entonces, la función es donde ingresa información o datos de entrada y produce datos de salida. ¿Ya? Vamos a presentarles aquí un pequeño ejemplo. Tenemos esta función. La función x sobre 2. F de x es igual a x sobre 2. ¿Sí? A la entrada, ¿qué tenemos? La entrada se lo llama x, no se olviden. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, a la entrada 8. A la salida, ¿qué va a producir? Llevamos el 8, lo ponemos en vez de la x, ¿qué tenemos? 8 sobre 2. ¿A qué es igual a 8 sobre 2? Es igual a 4. ¿Sí ven? Perdón, aquí pasó algo. Me esperan un ratito. Ya, tenemos eso. ¿Sí? 4. Entonces, y así mismo vamos haciendo con otras entradas. La entrada 4, ¿qué le corresponde? La salida es 2. ¿Ya? Y así vamos con cada uno de estos valores. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos una tablita y ponemos los valores de entrada y de salida que calculamos acá arriba. Tenemos aquí los valores. ¿Ya? Muy bien. X, valor de entrada y, o f de x, valores de salida. Entonces, simbólicamente, ¿cómo lo escribimos en nuestra función? F de x es igual a x sobre 2, ¿ya? No se olviden. Ahora, con esta tabla vamos a graficar en el plano cartesiano, ¿ya? Este eje de acá es eje de x o de la entrada de datos. Este eje es de la y o de la salida de datos, ¿sí? Tenemos los valores de entrada, tenemos los valores de salida. Los puntos son estos. Y la línea que se forma sería esta de acá. Muy importante, esta es la otra forma de representar la función, ¿ya? Hasta ahí, hemos acabado la clase de hoy, pero tienen tarea para la casa. Deben practicar esto, ¿de acuerdo? Bien, yo les voy a dar en este caso esta función x sobre 10 y ustedes van a colocar datos aquí en la entrada x y van a calcular los datos de salida y. Cualquier dato, los que ustedes quieran, ¿sí? Para formar una gráfica. Entonces van a calcular la tabla de valores y una gráfica, ¿sí? Con los valores que ustedes deseen. X puede ser 1, puede ser 0, puede ser 2, 3, 4, 5, lo que ustedes deseen. Y van a calcular la tabla y la gráfica, ¿sí? Y el otro ejercicio es, yo les doy en este caso una tabla, ¿sí ven? Una tabla de datos, X datos de entrada, Y datos de salida. ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a encontrar la función f de x, ¿cuál será? ¿Cuál será la función f de x? Esta función que va aquí, ¿cuál será? La función f de x que produce estas salidas y, cuando la entrada es 1, cuando la entrada es 2, cuando la entrada es 4 y 8. ¿Cuál será la función? Van a encontrar mínimo dos funciones. Muy sencillo, ¿sí? Bien, chicos. Muchas gracias por haber atendido el video. Nos vemos en clase. Mucha suerte. Cuídense.